buenos días. Estamos con Alejandro Tiana, secretario de Estado de Educación, dentro del programa Aula Intercultural, que cumple ahora 20 años y que se desarrolla en los centros educativos de todo el Estado español. Buenos días, Alejandro. Hola, muy buenos días. Un gusto estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por recibirnos en tu casa, en tu despacho. Lo primero que queríamos preguntarte, porque muchas veces el profesorado nos habla del alumnado como si de repente hubiéramos encontrado una escuela muy diversa, y sin embargo la escuela española siempre ha sido diversa, y a partir de los años 90 empezaron a llegar alumnos y alumnas de origen extranjero. ¿Puedes contarnos un poco la evolución desde tu perspectiva? Sí, bueno, la verdad es que la sociedad española ha sido diversa y la escuela ha sido diversa como no podía ser de otro modo. Pero es verdad que podríamos decir un poco menos diversa que lo que luego nos encontramos. Desde un punto de vista, sobre todo, y es en relación con el alumnado extranjero procedente de otros sistemas educativos. España fue un país que tuvo menos apertura hacia el exterior, menos atracción de personal. Durante mucho tiempo fue más un país de emigración que de inmigración, y eso, digamos, que en los años 90, en torno a mediados de los 90, empieza a cambiar. Y cambió de una manera bastante rápida. De tal manera que prácticamente en una década, digamos entre el 96, 97 y 2006, 2007, en ese entorno, el número de alumnos extranjeros que había en nuestras aulas se multiplicó por 9. No es que llegara a las cifras que otros países como Francia o el Reino Unido o la propia Alemania tienen, pero creció muchísimo, como se puede comprobar, ¿no? Entonces eso cambió lo que era la situación habitual. Y además, parte de ese alumnado extranjero era alumnado que procedía de la inmigración para venir a trabajar, etcétera. Por tanto, no eran hijos de diplomáticos, de personas del mundo empresarial, etcétera, que eso siempre habían estado viniendo, obviamente, sino que cambió esa composición. Y vinieron, además, muchísimos iberoamericanos, muchos, casi la mitad de ellos, pero también muchos magrebíes, marroquíes y de otros lugares. Y luego ya de lugares muy diversos, subsaharianos, incluso asiáticos, aunque era más raro, pero también vinieron bastantes, etc. Y eso cambió mucho la composición de las escuelas, ¿no? Y eso yo creo que nos generó ese sentimiento que tú dices, ¿no? Esa sensación de que algo había cambiado, y es verdad que algo había cambiado. No tan drásticamente, como decía, como en otros países, pero algo había cambiado. Ante esta situación, uno de los puntos que defiende el gobierno actual y que nosotros creemos que es muy importante es la equidad. Todavía hay muy pocos alumnos y alumnas en la universidad, y además se dio el fenómeno de la concentración de alumnos y alumnas de origen inmigrante o extranjero en ciertos centros educativos y no en otros. Muchas veces explicamos que cuando hablamos del Erasmus o de los cursos de doctorado donde hay muchos extranjeros, estos cursos cobran mucho valor. ¿Por qué no ocurre lo mismo con la educación? ¿Por qué se ha producido esta segregación? ¿Y cuál es el futuro de los chicos y las chicas para lograr esa igualdad de oportunidades? Bueno, yo creo que la dificultad estriba no en el hecho de ser extranjero o nacional solamente, sino ser extranjero de mayor o menor poder adquisitivo, podríamos decir, ¿no? Y mientras que a la universidad venían extranjeros, pero personas, digamos, de un origen sociocultural y económico más elevado, no necesariamente altísimo, pero más elevado, al sistema educativo ordinario llegó gente también así, pero llegaron otros que eran hijos de familias con menos recursos que habían venido como inmigrantes, ¿no? Y que en algunos casos habían venido con los padres, en otros vinieron frutos de procesos de reagrupamiento familiar, ¿no? Y esos son realmente los que hacían esa diferencia, ¿no? Y los que había que atender de una manera especial. Una parte de ellos, ahora es menos frecuente, pero durante un tiempo nos llegaron muchos que incluso no habían tenido una escolarización normal en su lugar de
de origen, ¿no? Y entonces, claro, había que escolarizarles en unas condiciones especiales, ¿no? Y eso lo hacía más complicado. Además, algunos de ellos, un cierto número, no dominaban la lengua española o las lenguas oficiales en las comunidades autónomas que la tienen, etc. Y eso, claro, introducía dificultades mayores, ¿no? Y yo creo que eso es lo que obligó a que la escuela tuviera que reaccionar. Yo creo que la escuela española reaccionó bien, en términos generales. Yo recuerdo una conversación que tenía por esa época, ¿no? Cuando yo estaba en el Ministerio como secretario general de Educación, entre 2004 y 2008, con el responsable del British Council aquí en España, un chico joven que llevaba mucho tiempo ya viviendo aquí, y decía que España ha hecho un trabajo admirable porque ha integrado a todo este alumnado en sus aulas, dice, con muy poco conflicto. Y la verdad es que ha tenido una capacidad de incorporación de esa población muy importante, ¿no? Y yo creo que eso es verdad, así. Dicho eso, hombre, es verdad que se produjeron desajustes. Por ejemplo, centros que concentraron en exceso alguna parte de esa población, ¿no? Y eso generaba dificultades de la operación educativa diaria, pero también desigualdades que no eran muy aceptables. La situación es compleja, porque yo conocí a un alcalde de un pueblo de Extremadura con el que tenía buena relación, y en su pueblo había en la escuela, él era maestro además, en la escuela había un 60% o más de alumnos de origen inmigrante. Pero es que era la infancia que había en el pueblo en ese momento porque habían accedido allí a trabajar en el campo, etc. Entonces, claro, esos casos no son tan fáciles de tratar, porque la solución no es mandarles a otro pueblo a que vayan a estudiar, sino es dar a esos centros los recursos para que los puedan atender debidamente, ¿no? Pero en cambio en otros lugares sí que se produjo un proceso de segregación social, espacial, etcétera, que a centros muy cercanos no iban en la misma proporción a unos y a otros, ¿no? Y entonces yo creo que eso es un problema, porque sabemos que esos alumnos extranjeros de un nivel socioeconómico inferior y que además están con ellos mismos, pues tienen menos posibilidades de salir adelante, por más que sus profesores y profesoras se esfuercen, y me consta que hay algunos que están haciendo una tarea espléndida. No podemos decir que esos alumnos están condenados al fracaso, no es verdad, pero es verdad que no van a tener las mismas oportunidades que quienes están en un colegio, en un entorno escolar más favorecido, con más riqueza cultural en el entorno, etcétera, y esa es la lástima, ¿no? Que ese tipo de cosas se den, ¿no? Y por eso, pues ahora mismo en la tramitación de la nueva ley, en la LOMLOE, pues le hemos prestado una atención especial a este tipo de razones, como ya se lo prestamos en 2006 con la LOE, precisamente para intentar que este tipo de fenómenos, aunque a veces es inevitable, como mencionaba, que se produzcan en la menor medida posible, y además cuando no sea posible tratarlos de otro modo, tengan los recursos necesarios para poder dar ese impulso a la igualdad de oportunidades. En ese sentido, bueno, tú eres un gran historiador de la educación, nos has brindado la oportunidad de conocer la historia de la educación de España de una manera magnífica, y un gran defensor de esta educación que llegue a todos y a todas. ¿Qué papel tiene la educación para la igualdad y la equidad de todas las personas que estamos en este país? Bueno, no cabe duda de que es un elemento central, ¿no? Eso ya lo sabemos. Incluso hubo años en que había dudas de si el aumento de la equidad iría en detrimento de la calidad, por ejemplo, ¿no? Y estudios como PISA, que se han criticado desde muchos puntos de vista, y algunos de ellos legítimos, pero si ha puesto algo de manifiesto es que la equidad y la calidad no son dimensiones contrapuestas, que haya que optar por una frente a la otra, ¿no? Sino que los países que mejor lo hacen son los que más destacan en las dos, en paralelo, ¿no? Y eso quiere decir que eso es factible. Con los propios datos de PISA, por ejemplo, se observa que no todos los países tienen los mismos resultados en su población inmigrante, ¿no? Que hay países que lo hacen mejor que otros, ¿no? España no está entre los mejores ni está entre los peores, pero tiene campo por desarrollar. Pero hay países como Canadá u otros que están teniendo, digamos, los resultados de la población inmigrante a los 15 años
son prácticamente similares a los de la población autóctona, ¿no? Y sin embargo, en la mayoría de los países, España entre ellos, no sucede eso, ¿no? Los alumnos inmigrantes están en peores condiciones y tienen peores resultados. Hay una parte que se puede explicar, oiga, es que un alumno que haya llegado a los 14 en un año no le da tiempo a recuperar tantas cosas, etcétera. Bueno, eso cualquiera lo entiende, pero no solo eso, no solo es esa la dificultad que surge. Entonces yo creo que hay una obligación de justicia social de atender a este alumnado lo mejor que sea posible, precisamente para paliar ese déficit de origen que algunos traen. En esta atención a la diversidad, con la nueva ley que se acaba de aprobar y que aplaudimos porque nos parece que da pasos muy importantes, se trabaja mucho el tema de valores, pero también la ley incorpora el que el alumnado de origen extranjero esté en todos los centros financiados por el dinero público. ¿Nos puedes comentar cuáles son los avances de la ley en este aspecto? Sí, en este sentido, ya la LOE en 2006 introdujo, y eso fue una novedad de la legislación española, un título entero dedicado a la equidad, el segundo, pues el primero que hablaba de las enseñanzas, el segundo estaba dedicado a la equidad, y ya preveía algunas de estas medidas. Pero con el paso de los años hemos visto que, de todas maneras, España ha ido perdiendo algunas posiciones en equidad. No es de los países peores de la OCDE en ese sentido, también hay que decirlo porque es justo así decirlo, pero es verdad que ha ido empeorando alguna situación. La desigualdad que ha producido toda la crisis económica a partir de 2008 se ha dejado notar también en el ámbito educativo. Y entonces nosotros hemos incorporado algunas reflexiones procedentes de inquietudes que se han ido manifestando tanto en el ámbito europeo como en el propio ámbito español, ¿no? Que es la inquietud por evitar la segregación escolar, ¿no? Y este es un fenómeno que en Europa se ha trabajado mucho y en España también. Yo quiero destacar el énfasis que el síndic de Greuges, el defensor del pueblo en Cataluña, puso en eso para promover un pacto en contra de la segregación escolar, y los estudios que han hecho algunas ONGs, quizás de los más claros desde ese punto de vista sean los de Save the Children, y cómo ha ido creciendo, y sobre todo en algunas comunidades autónomas españolas, la segregación escolar. Entendido por segregación escolar, una composición de las escuelas que no responde a la composición social del entorno que tiene, ¿no? O sea, que el entorno social es, por decirlo así, más heterogéneo que la composición de las escuelas, ¿no? Y entendiendo que la heterogeneidad es un factor positivo porque es un factor de justicia social y es un factor de algo más importante que no solo justicia, sino de cohesión social, que es un elemento fundamental de desarrollo de la ciudadanía, ¿no? Entonces, la ley lo que hace es dar algunos pasos en esa dirección, dando la posibilidad de que los poderes públicos adopten decisiones que tiendan a, digamos, aumentar esa integración escolar, perdón, disminuir esa posibilidad de segregación escolar y aumentar la educación inclusiva, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la ley es un buen avance en esa dirección. Has comentado que el profesorado es clave y de hecho lo sabemos, hay un estudio de Jordan que planteaba que no son los recursos económicos los que logran mayor éxito escolar, sino la actitud del profesorado. La formación del profesorado, ¿cómo se va a modificar para que pueda atender a la diversidad y luchar contra la discriminación? Yo creo que es un elemento clave, ¿no? Es verdad que en España hemos dado pasos importantes para una mejor formación inicial del profesorado, pero yo creo que las circunstancias siempre van cambiando socialmente, nos obligan a dar algunos pasos más, ¿no? Es verdad que todo el modelo de formación inicial del profesorado en España está contemplado dentro de lo que es todo el modelo de organización de los títulos y oferta de títulos por parte de las universidades con los sistemas de acreditación, etcétera. Por tanto, el Ministerio de Educación no puede
digamos, fijar cuál es el currículo exacto de la formación, pero para eso lo que sí hemos empezado a hacer ya es trabajar con las facultades de educación, con la conferencia de decanos y directores de las facultades de educación y de las escuelas de formación del profesorado, para conseguir que este elemento tome un lugar más importante dentro de la formación inicial de los docentes. Porque además, en los estudios internacionales que se hacen, por ejemplo el de TALIS, de la OCDE, nuestro profesorado señala esto como digamos, una carencia de la formación que ellos sienten, que no se le ha prestado la suficiente atención a todas las medidas de atención a la diversidad y de refuerzo de la educación inclusiva, ¿no? Entonces yo creo que está claro que tenemos que trabajar en esa dirección con las facultades para que en los planes de estudio iniciales de los docentes se incorporen ese tipo de competencias y de conocimientos. Mencionabas la cohesión social, que es uno de los elementos fundamentales, porque los chicos y las chicas pasan muchas horas en las aulas, en los centros educativos, y es una manera de combatir la xenofobia, el racismo, la exclusión. En ese sentido, habéis vuelto a abrir el Observatorio de Convivencia. ¿Se van a trabajar estos temas desde el observatorio también? Sí, el observatorio lleva tiempo funcionando, se creó, de hecho, en aquellos años que yo estuve en el ministerio que mencionaba antes, pero llevaba unos años muy descuidados, sin reunirse ni trabajar mucho, con una preocupación por todos los fenómenos de acoso, etcétera, ciberbullying, ese tipo de cosas, pero yo creo que sin hacer el esfuerzo que había que hacer en el refuerzo de la convivencia en positivo. Yo creo que este es un elemento muy importante y el observatorio tiene que ser un lugar donde pongamos en común las distintas administraciones, cada una dentro de su responsabilidad, con expertos, con otras organizaciones, que pongamos en común cómo debemos plantear hoy en día esa formación para la convivencia, ¿no? Nosotros en la ley hemos abierto un espacio para que los centros educativos puedan contar con un margen propio para el desarrollo del currículo, con la idea precisamente de que demos un giro en esto, de que se solían llamar competencias transversales, no queden simplemente a la buena voluntad de los profesores o de matemáticas o de lengua de cada uno en su área y tal, y que aquello del desarrollo de la igualdad de género o que el fomento de la convivencia o que aprender a gestionar los conflictos o que la lucha contra el racismo, etcétera, ese tipo de cosas queden a la buena voluntad de cada uno en su área, que al paso, como quien dice, diga algo, sino que los centros tengan un espacio en el cual tengan que desarrollar eso y para eso cuenten con un espacio y puedan desarrollar acciones, programas, proyectos, iniciativas de servicio, de formación del servicio, etcétera. O sea que yo creo que hay unas posibilidades que se abren, que queremos trabajar con los centros y que agradecemos a organizaciones como vosotros que trabajáis en ello, que explotéis esas posibilidades, porque yo creo que abren nuevas vías para tratar algunas de estas cuestiones que, como tú decías, son cruciales para la cohesión social y son cruciales para la constitución de una sociedad justa y, por tanto, sana, ¿no? En ese sentido, ayer tuvimos un encuentro con más de 1000 chicos y chicas que te pudieron escuchar y nos hacían una pregunta y es ¿dónde pueden expresar sus... Y sigo en la línea que tú hablabas, decían, es que no hablamos de estos temas en la escuela y son muy importantes. ¿Dónde puedo decir que yo me siento invisible, que siento que me tratan como si fuera una persona diferente? ¿Cómo puedo hacer esto? Aquí no solo es el profesorado, también es la comunidad educativa y las metodologías que utilizamos en la educación. Parece que España sigue
con un modelo educativo que ya aparece con las nuevas tecnologías, con las nuevas realidades, que está un poco trasnochado. ¿Vamos a lograr cambiar los centros educativos para que sean más participativos, dialogantes, para que partan o sea, para que se tengan en cuenta las experiencias de los alumnos y las alumnas? Esta nueva ley nos da esta oportunidad. Sí, hacer que los centros educativos sean más ricos es una tarea de todos, es una tarea colectiva, ¿no? No basta que lo haga el ministerio, porque aunque lo haga no basta con ello. Pero lo que nosotros tenemos una conciencia clara es que tenemos que poner las bases para que eso se pueda desarrollar, ¿no? Y en la ley hemos puesto algunas bases, lo estaba mencionando. Ahora, después de que se apruebe, tenemos que hacer todo el desarrollo curricular. Y el desarrollo curricular no solo es centrarnos en qué cosas hay que trabajar en las aulas, sino cómo se trabajan y cómo se organiza el centro y cuál es la tarea del profesorado. Como dicen, es una tarea del conjunto del sistema, no solo es del currículo entendido como conjunto de asignaturas y de contenidos, ¿no? Entonces, es verdad que el modelo en el que estamos trabajando y que vamos a empezar a desarrollar en conjunto con las comunidades autónomas, que son las que tienen al final la competencia última, pero también con todas las organizaciones que trabajan en el mundo educativo, quiere ser un modelo más abierto, más moderno, más avanzado, más en la línea de lo que están haciendo otros países y que esté menos sobrecargado, que sea menos academicista, que sea menos enciclopédico y que precisamente deje un espacio para que todo este tipo de demandas que tú me dices que manifestaban ayer se puedan llevar a cabo, ¿no? Y que en lugar de preguntar ¿y dónde tengo yo espacio para eso?, puedan decir yo en mi centro tengo espacio, ¿cómo lo aprovecho mejor? Esa pregunta sería más bonita de poder dar respuesta que la primera, porque la primera lo que dice es que no hay ese lugar y la segunda lo que dice, sabiendo ese lugar, ¿cómo lo hacemos del mejor modo posible para extraer el mayor provecho, ¿no? Ojalá que en todo este proceso en el que estamos podamos transformar la primera pregunta en la segunda, porque será signo de un avance importante. La última pregunta, y que me parece que es muy importante y que también nos recordaban los profesores y las profesoras ayer: educación en valores, educación ética. ¿Por qué es tan controvertido cuando sabemos que tenemos que educar en derechos humanos, cuando sabemos que tenemos que educar en igualdad y contra la exclusión? ¿Por qué es tan difícil el que en un país como España, cuando estos contenidos ya en otros países europeos llevan muchísimos años trabajando, la educación para la ciudadanía? ¿Por qué levanta tanta controversia y cuál es la propuesta de la ley? Sinceramente no lo entiendo, porque digamos que este tipo de cuestiones que me estás planteando responden a unos planteamientos, por ejemplo, en el ámbito europeo, inequívocos, a unos mandatos europeos, a una configuración de lo que se entiende que son las competencias clave que deben adquirir todos los ciudadanos a lo largo de su escolaridad, donde todos los países están de acuerdo y donde yo creo que se ha tergiversado mucho. Esto es fruto también de nuestra historia, lo que ocurrió, el debate en torno a la educación para la ciudadanía, que realmente los tribunales dieron la razón al ministerio sin lugar a dudas, ¿no? El Tribunal Supremo zanjó la cuestión, pero se había creado una especie de semilla de la duda que a mí me parece que es muy torticera, porque al final lo que traduce es, oiga, no, es que cuando habla usted de valores lo que está haciendo es imponer unas cosas a otras, en lugar de pensar que hay una serie de valores cívicos que son y deben ser comunes a todos nosotros y que son los principios que nos permiten vivir en una comunidad cívica, en una sociedad basada en ciudadanos libres, ¿no? En una ciudadanía libre, ¿no? Y entonces yo creo que eso todo el mundo lo acepta. Tanto es así que cuando la LOMCE eliminó la educación para la ciudadanía, después tuvo que acabar incorporando otros elementos de educación en valores porque es inevitable, porque una sociedad requiere el cultivo de unos valores cívicos compartidos, no exentos de discusión, obviamente, pero compartidos, sobre los que se basa la vida en común, ¿no? Y eso lo podemos llamar como queramos, lo podemos organizar disciplinariamente como queramos, hay maneras y maneras de hacerlo y los países lo hacen de distintas maneras.
pero lo que no podemos es excluirlo. Si lo excluimos, estamos dejando un vacío importante en la formación de la ciudadanía. Y eso, si lo hacemos, al final lo pagamos todos. Muchísimas gracias, Alejandro. Nada, Vamos a muchas terminar gracias. con este comentario porque es realmente muy importante. Muchísimas gracias porque siempre los recibes, porque siempre estás ahí y sois un ministerio muy cercano a la realidad educativa, a los profesores y profesoras y alumnado. Pues aquí lo dejamos. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.